Muy buenos días a todas y a todos. Muy bienvenidos en nombre de la Junta Directiva de nuestra Cámara y muchos de ellos nos acompañan en el día de hoy. Les doy la bienvenida a nuestro desayuno informativo. Permítanme saludar de manera muy especial a Ingo Stender, donde lo tenemos acá. Bienvenido a la Cámara. Ministro de la Embajada Alemana, a Osmar Polo, nuestro presidente, y sobre todo nuestro invitado especial, el presidente de la COE, querido Antonio Garamendi. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Sabemos lo exigente es tu agenda y valoramos especialmente que hayas aceptado compartir este desayuno y este intercambio con nuestras empresas asociadas. Quiero agradecer también muy especialmente a Manuel Lavín, CEO de GFT España y miembro de nuestra Junta, y a todo su equipo, su iniciativa, su apoyo en hacer posible este desayuno. Y saludo, por supuesto, a todos nuestros asociados presentes, tanto en la sala como los que nos acompañan online, indicando que nos podéis hacer llegar todas las preguntas que tengan a través del módulo de preguntas y respuestas en Zoom durante todo el debate. Dicho esto, nos enorgullece que la Cámara y la COE mantengan desde hace años una relación muy estrecha y compartan no solo muchos socios, sino también prioridades y preocupaciones sobre el futuro económico no solo de España, sino de Europa. Precisamente bajo de esta visión hemos articulado también nuestro eje temático 2026 que ven acá atrás, Alemania y España por un ecosistema empresarial más competitivo y resiliente. Y creo que difícilmente podríamos encontrar un mejor marco para el debate en el día de hoy. Presidente, la buena sintonía entre nuestras instituciones quedó reflejada de manera especial en el 11º Foro Hispano-Alemán que celebramos el año pasado, en noviembre, en la sede de ustedes, co-presidido por Su Majestad el Rey, Rey Felipe VI y nuestro presidente desde Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y cuya coorganización recayó por primera vez en COE, en la Federación de la Industria Alemana, BDI, nuestra Cámara y la Embajada de Alemania en España. De aquel foro salió un mensaje muy claro. Europa necesita reforzar su competitividad, acelerar la capacidad de innovación y reducir la burocracia, fortalecer su base industrial y avanzar en ámbitos estratégicos como son la energía, la digitalización, la defensa y la seguridad económica. Y ese espíritu de cooperación también se tradujo en iniciativas muy concretas. Una de ellas fue el anuncio de que España va a ser el invitado especial en la Hannover Messe el año que viene, 2027. Es la feria industrial más importante del mundo y una plataforma extraordinaria para mostrar el potencial industrial, tecnológico y de exportación de España en ámbitos como la digitalización, transición energética o la industria avanzada. Y pese a este entorno internacional más complejo e incierto, vemos también señales positivas. Últimamente hemos presentado nuestro barómetro HK Primavera 2026 y bueno, lo pueden mirar en nuestra página web, que demuestra que nuestras empresas alemanas en España mantienen una sólida confianza en el mercado español. El 92% valora positivamente su situación económica actual y además un tercio prevé aumentar sus inversiones y 40% planea incrementar su plantilla en los próximos 12 meses.
Estos son datos que reflejan la confianza, el compromiso a largo plazo y una apuesta clara por España como plataforma industrial y tecnológica dentro de Europa. Esta mañana queremos abordar precisamente muchos de esos temas y escuchar las consideraciones del presidente de COE sobre, primero, la reindustrialización, la energía, la competitividad europea y, segundo, la digitalización, la inteligencia artificial y la productividad. Y, por último, cómo responder desde Europa y desde nuestras empresas en un entorno geopolítico cada vez más exigente en ámbitos como la defensa y la seguridad económica. El formato será muy ágil y conversacional. Primero, Osmar Polo, nuestro presidente, va a dialogar con Antonio Garamendi y luego abrimos para un debate tanto acá en sala como invitamos también nuestros participantes desde el streaming. Y ahora sí, sin más palabras, invito a Manuel Lavín para que presente con más profundidad a Antonio Garamendi. Cuando quieras, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Misha. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Gracias a la Cámara de Comercio Alemana por la posibilidad de mantener este encuentro, a COE y a Antonio por participar. Y la verdad es que me lo han dejado, no sé si muy fácil o muy difícil, porque introducir a Antonio yo creo que es fácil, porque yo creo que todos lo conocéis y huelga comentarlo, pero también muy difícil por lo extenso y dilatado de su vida profesional en todos los ámbitos, ¿no? Así que, como sabéis, que yo vengo del sector tecnológico. ¿Qué hice? Pues obviamente me fui a ChatGPT a intentar buscar. Como ChatGPT está muy manido, me fui a Gemini y os puedo decir que después de estar buscando me quedé sin tokens. O sea que el tema da para largo. Pero bueno, yo lo que diría, y por empezar, por lo que creo que es uno de los puntos más importantes, y aquí, Antonio, corrígeme, es que Antonio ha nacido en Guecho y eso ya marca. O sea, nacer en Guecho Portal ya te va marcando una tendencia y una carrera en tu vida, ¿no? Para intentar estructurarme, yo he intentado agrupar la trayectoria profesional de Antonio en tres grandes ámbitos. Primero, lo que sería el ámbito empresarial privado. Segundo, el servicio al empresariado de este país, que ha sido dilatado y muy extenso. Y, por último, el apoyo a la sociedad española en general a través de su participación en diferentes fundaciones y patronatos. Hablar de la vida empresarial de Antonio Garamendi, yo creo que hay que verlo desde el comienzo, ¿no? Desde el inicio. Antonio, yo creo que tiene ADN empresarial en vena, porque es hijo de empresarios, nieto de empresarios, casado con su mujer, que también es hija y nieta de empresarios, con lo cual os podéis imaginar que los desayunos en casa están siempre y girando en torno alrededor del mundo empresarial, ¿no? Esto lo que hace, y lo hace único, es que realmente los valores y los principios de la empresa los ha vivido desde el principio y eso hace que sea muy fácil para él defenderlos frente a todos, ¿no? En la actualidad, su actividad empresarial privada se centra en los sectores del metal, la construcción, el sector inmobiliario, los seguros y la hostelería. Ha participado como accionista o como consejero en distintas empresas. Además de todo esto, es consejero independiente y vicepresidente de AENOR Internacional y a lo largo de su carrera profesional ha participado en consejos de empresas tales como, y seguro que me dejo alguna, Babcock Wilcox, Red Eléctrica de España, Tubos Reunidos o Sodexo. Desde muy joven ha velado por los intereses del empresariado español, participando activamente en diferentes asociaciones empresariales. Comenzó siendo el presidente y fundador de la Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco, AGESBAC, de la cual pasó a convertirse en el presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, CEAGE, y poco más tarde presidente de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios.
Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Vizcaya, vocal del Instituto de Estudios Económicos, presidente de la Comisión de Energía de COE, presidente de la Comisión de Creación de Empresas de la COE y, por último, y en los últimos tiempos, presidente de la Confederación Española del Metal, Confemetal, presidente entre 2014 y 2018 de CEPIME y desde noviembre de 2018 presidente de la COE. Y actualmente también es el vicepresidente de la Asociación Europea de Empresarios de Business Europe. Y como le queda tiempo libre, en sus ratos, también ha sido presidente y pertenece a varias fundaciones. Es el presidente de la Fundación Ayudare, que a mí me ha llamado mucho la atención porque es la actividad que tiene es la de poder abrir pozos de agua potable en Etiopía, en lo cual me parece muy interesante y digno de mención. Y a su vez ha participado y es miembro de diferentes fundaciones como FAT, como el patronato del Museo Guggenheim y embajador de la marca Ejército y la Gran Cruz del Orden de Mérito Militar, entre muchos otros. Pero a mí lo que más me gustaría resaltar, y dada mi experiencia y cercanía en los últimos años como miembro del Consejo Asesor de la COE y de Antonio, es que Antonio, primero, siempre piensa mucho lo que dice y luego nunca tiene problemas para decir lo que piensa. Siempre habla muy claro, yo creo que se le entiende perfectamente y cada vez que podemos tener la oportunidad de estar en uno de los consejos siempre nos llevamos unas lecciones muy interesantes y creo que hoy no va a ser menos. Así que, Antonio, muchísimas gracias por participar. Estamos con muchas ganas de escuchar lo que nos tienes que contar, que en estos tiempos es mucho. Así que nada, os dejo en manos de Ósmar para que podáis participar y comenzar el evento. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas que estáis aquí presentes, también a los que nos acompañan en streaming. Para mí también bienvenido y gracias por acompañarnos esta mañana. Si te parece, vamos directamente al primer bloque. Tenemos planteado 3 bloques de preguntas en concreto para poder extraer el máximo de información. Muchas gracias, presidente, querido Antonio. Sabemos lo complicado que es la agenda y todos los compromisos que tienes, y compartir este rato con nosotros es un honor, y aprovechando esto. Has escrito recientemente en nuestra revista de Economía Hispano-Alemana que la industria del motor de crecimiento y competitividad, que debe ser y deberíamos tener un 20% de contribución del PIB para tener una economía fuerte, y que en paralelo en el informe Draghi nos dejó prioridades claras para Europa: la innovación, la energía y la dependencia estratégica. Y mientras tanto, vemos que los precios de la energía siguen siendo 2 o 3 veces superiores a de nuestros principales competidores, y también hemos visto en las noticias que hoy mismo el presidente Trump está con Xi Jinping en China. Teniendo todo esto en el telón de fondo, mi primera pregunta es: Europa se enfrenta a un diferencial creciente de competitividad frente a Estados Unidos y Asia, especialmente por parte del coste energético y la presión regulatoria. ¿Qué condiciones son imprescindibles para que la reindustrialización de Europa sea viable y sostenible en todo este contexto? Una pregunta fácil para empezar, Antonio. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas horas tengo para contestar? Bueno, primero, muy buenos días. Muchísimas gracias a la Cámara, querido Omar. Manuel, me abrumas con la presentación. La inteligencia artificial también falla, porque tengo el honor de ser el presidente de AENOR y, por tanto, si tenéis esto, ya sabéis dónde tenéis que ir para hablar de calidad, de certificación. Pero, sobre todo, muchísimas gracias a la Cámara por la invitación. Bueno, yo creo que es una pregunta, como diríamos por ahí, muy holística, que a ver por dónde empiezo. Es decir, yo creo que Europa tiene un problema, y tiene un problema que tenemos en el presente y, lógicamente, que tenemos que sentarnos y ver exactamente qué es lo que hay que hacer. Y esto lo vemos en Business Europe, hablando también con toda la gente de la BDI. La BDA, habéis hablado ahora, son nuestros socios, lógicamente, alemanes. En mi caso hemos trabajado mucho, yo he trabajado mucho, tengo una gran relación con Enrico Letta,
también con Draghi en todo lo que ha sido ese estudio que era, bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar en Europa? No, ¿qué es lo que hay que hacer ya? Porque yo creo que es, porque nos guste o no nos guste, pues estamos perdiendo el tren de la competitividad, el mundo es global, el multilateralismo que conocíamos ha desaparecido. Yo creo que es evidente este espacio nuevo y diferente. Y yo creo que viendo los propios informes, ahora hablaré de la energía, ¿no? Pero de los propios informes, tanto de Enrico en genérico como de Mario Draghi, pues está marcando el camino por donde debiéramos de ir. Enrico yo creo que hace un primer informe que está muy bien planteado porque está hecho de abajo arriba. Él consulta absolutamente a un montón de entidades para ir construyendo las necesidades. Y lo que en el fondo nos está diciendo es que hace falta la Unión Europea, es decir, que porque la tenemos de nombre, pero bien es evidente que nos cuesta mucho llegar a ella. La primera por eficiencia y eficacia. Es decir, en Europa cuando las cosas están y todos están de acuerdo, pues tarda 5 o 6 meses en llegar a un acuerdo. En otros países tarda un día. Yo he estado en China, acompañado a los reyes a China ahora en diciembre. En un día tiene la decisión tomada. En Europa luego encima hay que hacer las transposiciones a cada país, que vamos a ver a dónde van, cómo llegan y dejan de llegar, y con una ruptura clarísima del propio mercado europeo, el mercado que yo creo que todos necesitamos. Uno de los principales elementos que planteamos en Business Europe es el exceso de burocracia. Tenemos más de 40.000 normas abiertas en Europa que no sabemos cómo gestionar. Y lo estamos diciendo desde las grandes compañías, las medianas y las pequeñas. Bueno, las pequeñas ya no saben ni lo que hacer, ¿no? Pero esa es una realidad. Y además es algo que todo el mundo entiende. Pero sin embargo, por el motivo que sea, pues seguimos con ese gran problema. Y dentro de ese espacio, nos guste o no nos guste, se han tomado decisiones. Hablabas del motor económico, pues podemos hablar del motor, es decir, la propia decisión europea desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que es el sector del automóvil, que era uno de los grandes factores, ¿no?, industriales, pues nos ha dejado, desde el punto de vista competitivo, muy atrás con respecto, pues, a otros espacios, pues precisamente porque no hemos sabido también gestionar lo que nosotros llamamos la neutralidad tecnológica, que es ir trabajando de una forma ordenada, por supuesto en la sostenibilidad, pero sin ideología. Es decir, yo creo que es lo que los demás están aprovechando. Y nos guste o no nos guste, pues estamos encontrándonos pues con competencia exterior brutal contra espacios en Europa con normas que tenemos que cumplir que otros no cumplen y se saltan las normas. Tenemos problemas de suministro, en muchos casos también de materias primas, etcétera, etcétera. Y esa yo creo que es una realidad incuestionable, ¿no? Y has tocado el punto de la energía. Yo creo que la energía es un punto clave, se ha demostrado además ahora, se demostró ya con la guerra de Ucrania, con la actual guerra de Ucrania, y se ha demostrado aún más todavía con la situación de lo que ha sido el Golfo, de lo que es todo el efecto de la guerra con Irán, ¿no?, o de Irán, ¿no? Y se ha demostrado que Europa no ha hecho los deberes y que debiera hacerlos. ¿Por qué? Porque las industrias, especialmente la industria, necesita de una gestión de la energía adecuada para ser competitiva. Yo creo que eso es así. Y nadie está discutiendo, por supuesto, que sea sostenible, etcétera, que yo creo que es un camino que tiene que estar ahí. Comentabas, y yo siempre lo digo, que ahora hablamos siempre de los objetivos 2030. No paramos de hablar de los objetivos 2030, pero es que nos olvidamos permanentemente de los objetivos 20-20-20. Hay un objetivo que hemos cumplido, que es que el año 20 ya pasó. Es decir, ese está cumplido. O sea, por fin algo hemos cumplido. Es decir, hay que estar orgullosos. Ese es el primero. El segundo 20% es que las tecnologías fueran renovables. En cierta medida, por ejemplo, en España, pues se está gestionando hacia ese objetivo. Pero hay un último 20% que todo el mundo olvidó desde el primer momento. Y que es el gran error. Y es que el último 20 es que el 20% de los países, el PIB, el 20% del PIB fuera industrial. Bueno, pues yo os hablo, por ejemplo, de España, que la suma con la energía es el 14%, pero si la energía estamos hablando del 11,5% del PIB industrial.
El PIB industrial realmente es la fuerza real de un país, y nosotros tenemos la suerte del turismo. Bueno, porque es verdad que ahora le llamamos industria a muchas cosas y también es la industria del turismo, pero lo que entendemos por industria, y yo creo que Alemania es un gran ejemplo, ¿no? En España, en los territorios donde el PIB industrial es superior al 20%, estamos hablando, por ejemplo, en Navarra, lo digo por decir, Navarra tiene más del 30% de PIB industrial, el paro es prácticamente técnico nada más, es un 8 o un 9%, los salarios son muy superiores, el efecto tractor es muchísimo mayor. En mi tierra, el País Vasco, con factores sindicales mucho más complicados, sin embargo, pasa exactamente lo mismo. O pongo el ejemplo en España de Burgos, que es un ejemplo claro de lo que significa esto. Bueno, pues eso es algo que se ha ido olvidando. Y ahí la energía es clave. Yo creo que ha quedado evidente que Europa no ha hecho los deberes. Yo, que soy un gran admirador de Alemania, pues creo que Alemania se equivocó clarísimamente y se ha demostrado cuando renunció a más del 40-45% de la energía nuclear. Y se ha demostrado, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos los medios, e incluso la Comisión Europea ya acaba de decir hace poco que la energía nuclear es verde, que merece la pena, etcétera, ¿no? España es verdad que ha hecho los deberes, tenemos tecnológicamente, es verdad que tenemos sol, tenemos agua, es decir, tenemos viento, por tanto lo que ha sido la gestión de la energía yo creo que se ha hecho mejor que en otros países europeos, algo hemos hecho bien. Tenemos también las plantas regasificadoras, que otros países no tienen. Tenemos el tubo, ¿no?, con Argelia, que también nos da una garantía de suministro importante. Pero la realidad es que ahora, de nuevo, y voy a un caso actual, pues todo está en peligro. Y todo está en peligro porque hemos visto, y voy a hablar de España, hemos visto ahora con el tema del estrecho de Hormuz, bueno, pues aquí no pasa nada, no, pues sí pasa, es decir, porque luego, ¿cuál es la geopolítica? ¿Cómo está actuando? ¿Por qué Europa no va a la vez? ¿Por qué no los países europeos no actuamos de una vez, de forma conjunta, incluso desde el punto de vista político, ante, voy a decirlo, pues nuestra gestión con Estados Unidos o no? Es decir, ¿por qué cada país, y en el caso nuestro, pues, bueno, pues esto es así, lo decido yo? Pues en el caso de España, bueno, pues en estos momentos el 40% del gas que llega a España depende de Estados Unidos. El 40%, ¿eh? Y eso que tenemos el tubo con Sonatrach, etcétera. Y el año anterior, el año 24, era el 30%, porque claro, hemos renunciado al 10% del gas ruso. Lo digo porque claro, y el gas es necesario para... Entonces, cuando pasa eso, bueno, y el 20% del petróleo que llega a España también es americano. Es decir, yo creo que son esas cosas que parece que nos olvidamos, pero que hay que tener presentes. No solo en cuanto a precio, sino también en cuanto a lo que es la garantía de suministro. Y me pregunto, y ahora entra la política, y yo no entiendo la política, ¿y vamos a cerrar la central de Almaraz? Es decir, cuando el 20% de la gestión eléctrica en España, a decirlo, de la demanda eléctrica viene como consecuencia de la energía nuclear, que está en base, que es verde, y que los demás países europeos están viendo a ver cómo la tienen, y nosotros vamos a renunciar prácticamente en esa gestión al 8% de lo que consumimos en España, ¿a cambio de qué? ¿De comprar más gas? Me hablabas de cuál es el espacio de competitividad. Las compañías eléctricas en España han comprado lo que es el combustible, pero si a final de año se empieza a cerrar la central de Almaraz, en un plazo de 10 meses o 9, llega un momento donde ya no vas a poder abrirla. Lo dejamos a una base política, lo digo, en este caso estoy hablando de este tema, pero que en general muchas veces te estás encontrando con cosas absurdas que estamos viviendo. Y cuando yo planteo, y lo planteo al gobierno, ¿y esto? Bueno, es que hay gente que no opina lo mismo. Bueno, pues me parece muy bien, pero que me digan qué significa que no opino lo mismo. Significa que vamos a depender de más gas, porque es que la energía funciona con lo renovable o con potencia, o sea, no hay más. Es decir, por tanto, y en este caso, bueno, yo, por ejemplo, con Confindustria, con todos los italianos y tal, ven España como un ejemplo de lo que hay que hacer, porque en los países donde no se ha hecho, los precios energéticos son muy superiores y especialmente la industria es la que más sufre este efecto.
como cuando hablábamos del gas, es decir, del 100%, hablabas de la energía, del 100% del gas, que ese 40% viene de Estados Unidos, más del 50% es el gas industrial. Un 30% es el gas que va a la energía eléctrica y solo no llega a un 20%, un 20% es el de los hogares. Bueno, pues hemos tenido hace un año un apagón y parece que no nos hemos enterado. Es decir, he hablado del caso concreto de España porque creo que es importante. Y eso, pues también pues vemos que en Bruselas va todo de aquella manera, muy tranquilo. Y yo, sinceramente, pues nosotros a nivel global pues estamos preocupados en este sentido. Y por acabar, porque me hablabas de la industria, es decir, Draghi, bueno, en este caso primero Letta habla lógicamente de la integración de un mercado único de energía en Europa y de la regulación financiero, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que es una necesidad imperiosa el que lo tengamos. Y Draghi habla de varios espacios, ¿no? Habla de innovación. Y claro, para hablar de innovación lo que necesitamos es que las empresas ganen dinero. O sea, yo lo digo con toda claridad porque en el norte de Europa dices esto y no pasa nada, y aquí, bueno, o sea, a mí se me cae el pelo cada vez que lo digo, pero bueno, no se me ha caído todavía, pero es decir... Aquí estamos todos de acuerdo. Es imposible, no, aunque no estuvieras de acuerdo lo hubiera dicho, es imposible hablar de ese futuro de Europa, de este presente futuro de Europa, si no se tiene presente que las empresas son las principales actoras de que esto pase. Y yo siempre lo digo, antes de que haya una empresa, ¿qué hay? Nada. Es que no hay nada. Por tanto, o sea, es fundamental tener claro este espacio. Os voy a poner un ejemplo, y es de España. El plan energético, el plan de energía y clima al 2030 en España supone una inversión de 300.000 millones de euros. 300.000 millones. Bueno, ¿y quién lo tiene que hacer? Pues lógicamente el sector eléctrico, la industria, es decir, habrá que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el sector cementero, solo la extracción de CO2, la famosa captura de CO2 por planta, son más de 700, 800 millones de euros cada planta. Solo en España hay 11 plantas, creo que son. Bien, bueno, ¿eso quiénes van a tener que hacerlo? Las empresas. El sector financiero, al que hay que cuidar, que tendrá que financiar a esas empresas. Los fondos, los inversores, es decir, porque ¿qué va a ser? ¿Europa el que va a volver a dar dinero a los fondos europeos que luego no funcionan y no se aplican adecuadamente? No. Y eso, y a la contra, ¿qué te encuentras? No, vamos a poner impuestos a la carta, que parece que vuelven a la carga, al sector eléctrico, al sector bancario. No, dejarles ganar dinero, porque si no ganan dinero no va a ser necesario. Y a la vez, por supuesto, tengamos seguridad jurídica, tengamos una estabilidad regulatoria y tengamos una calidad de la norma, entendamos las normas. Si cada día te cambian las cosas, pues va a ser muy difícil que el sector económico actúe en esta dimensión. Y de hecho ves muchas veces compañías que están invirtiendo en otros sitios del mundo, ¿eh? O sea, porque el dinero va donde donde va. Es decir, no es un tema ideológico, esto funciona así. Sí. Misha, tendremos que invitar otra vez a Antonio porque queda en tintero muchísimos temas de interconexión con Francia, queda el tema de lecciones aprendidas del apagón del último año, pero voy a pasar al próximo bloque. Bueno, el apagón es que compréis velas por si acaso. Sí, sí. Velas, radios y tener el kit. Vamos a entrar al segundo bloque, que es el tema de digitalización, inteligencia artificial y productividad. Y no solo en representación del tema del sector tecnológico que estamos, sino que es un tema que está en toda la industria, en todas las diferentes empresas. La digitalización y la IA pues está dejando de ser una cuestión de innovación pura y dura y pasa a ser una cuestión de productividad y por lo tanto de supervivencia y de competitividad. Creo que en estos debates que hemos tenido hace unas semanas aquí en la Cámara, hemos tenido representantes del secretario de Estado de Digitalización, gente del entorno público, privado también de nuestro país, y hemos compartido casi los mismos retos de la IA, todo el tema de la transformación digital, de la industria, de la importancia de dar este paso en el sector público también para apoyar al sector privado. Y aquí en Europa, estos desafíos pues están en el tema de escalabilidad, de regulación.
hemos apoyado la regulación, pero que implementemos de manera inteligente y que además de implementarlo de manera inteligente, si la competencia viene a nuestro conjunto de estados, que tenga las mismas reglas, temas de talento y temas de velocidad de adopción de la tecnología. Y esto pues es oportuno hablar también hoy de nuestras empresas asociadas que viven una transformación en todo lo que son los diferentes sectores, la banca, la industria, el sector automotivo. Y por lo tanto, la segunda pregunta, Antonio, va sobre este tema. ¿Cómo la digitalización y la inteligencia artificial están redefiniendo la productividad empresarial? Pero también cómo se plantea estos retos regulatorios y de talento. ¿Cómo pueden las empresas europeas acelerar la transformación sin perder la competitividad delante de los otros mercados? Pues yo creo que hay algo, cuando se hacen planteamientos, ¿no?, del plan estratégico, ¿no?, que hacemos en las empresas, ya no es un tema de futuro, es de presente. Y además, yo creo que en este caso viene de una forma, o sea, cuando tú ves la historia, ves el cambio paradigmático en el siglo XIX, cuando viene la revolución industrial, es un cambio brutal de las cosas, pero la progresión era aritmética y cada uno podía hacer lo suyo. Esto no, esto es global y la progresión que está teniendo es geométrica. Cada día que pasa, realmente la tecnología, en este caso ya, es decir, nos rebasa, ¿no? Yo creo que eso es así, yo creo que todos lo tenemos que entender así. Por tanto, lo primero que yo diría, además en el tema, especialmente la inteligencia artificial, ¿no?, que es la gran revolución, hay dos puntos claves. Uno, no se le puede poner puertas al campo porque es imposible, por tanto el que pretenda ponerlas pues también ya está fuera del sistema. Yo creo que ese es uno, pero es verdad que hay que adaptarse a ver cómo se hace. Y Europa va por detrás también, en este caso, de otros países. De cómo se está introduciendo la inteligencia artificial, por ejemplo, en Europa se está hablando de que prácticamente un 13% de las empresas ya están en esta onda. En España es un 11%, contra Estados Unidos, que es 100 veces más, o el propio Reino Unido está por delante de Europa. Es decir, yo creo que es otro de los puntos también, pero a 51, es decir, que es el planteamiento. Cuando vemos el caso español, que es un poco el que yo me fijo, pero bueno, puede parecerse en Europa. En Europa igual no, por ejemplo, en Alemania posiblemente esté mejor, pero os voy a explicar por qué. En la empresa española, el 45% de la gran empresa ya está inmerso en lo que es el cambio de la inteligencia artificial. En la pyme, no, en la ME, vamos a decirlo, en la mediana empresa, está prácticamente en un 20%, lo que es cómo está introducido y cómo se está entrando en lo que es la inteligencia artificial, pero en la pequeña empresa es solo el 11%, no es ni el 10%. Claro, cuando la media de España es el 11%, y dice, pero ¿cómo va a ser si es el 50, si es el 20, no, porque es que el 95% de las empresas españolas tienen menos de 5 trabajadores o de 10. O sea que, por tanto, ese es un drama muy importante porque además en todo el equilibrio y el sistema económico va a ser fundamental las pymes. Es decir, y por tanto, así como, y eso es una envidia que tenemos que tener de Alemania, ¿no?, que este mayor tamaño de las pymes, que es uno de los objetivos que tiene que tener Europa en general, pero España en particular, pues realmente va a ser muy importante precisamente para la introducción, en este caso, de lo que es la inteligencia artificial. Y la distribución en la geografía también. En Alemania es totalmente diferente de aquí. Sí, o sea, pero que digo porque pero que es un dato que es importante. Por lo tanto, por un lado está el tema tecnológico. Por otro lado está el tema ético. Yo creo que ahí hay otro problema grave, pero que eso lo tenemos todo el mundo. Yo creo que va a venir el Papa, viene ahora, va a hacer una encíclica ahora muy potente sobre la inteligencia artificial, porque es curioso, el Papa se llama León XIV, pero el que hizo la encíclica Rerum Novarum de la doctrina social de la Iglesia se llama León XIII. O sea, yo creo que el tío ha elegido el nombre bastante adecuadamente porque es la nueva revolución y donde la parte ética va a ser fundamental. Y a diferencia de otros temas que se pueden regular a nivel europeo, español o como quieras, aquí, por la misma razón, tú no puedes regular en España o en Europa esto si luego en Estados Unidos no lo cumplen o no lo cumplen en China. O sea, te da exactamente igual. Por tanto, yo creo que sí va a ser otro de los puntos fundamentales. Y ya se ha hablado de algo que es fundamental, que es el talento, ¿no? Ahora hablamos de talento.
bueno, lo que nos falta es gente. Es decir, vamos a hablar con toda claridad y además tenemos especial problema con la gente. En estos momentos, José María de Payete, presidente de Telefónica, que tú bien conoces, decía ya hace años que faltaban 50.000 personas en España en ciberseguridad. Ahora falta mucho más, es decir, el 80% de los delitos en España ya son de ciber. De hecho, nosotros en COE tenemos con la Guardia Civil, la Policía Nacional y el INCIBE, en este momento estamos haciendo una actividad por todo el territorio español para enseñar especialmente a las pequeñas empresas el efecto de lo que es la ciberseguridad, porque realmente, o sea, en estos momentos, insisto, la mayoría de los delitos vienen por ahí. Es decir, que... y falta gente. Falta gente y falta en dos aspectos. Uno, falta cómo gestionamos esto. Porque no solo es necesario que en las carreras que llamamos aquí STEM haya más gente preparada, donde también es fundamental que más chicas, que más mujeres se incorporen a estas carreras. De momento solo el 25% en el caso español de chicas, de mujeres se incorporan a las carreras STEM. Si queremos hablar también de la igualdad, es fundamental porque son los nuevos empleos que van a venir, sino también gestionar un espacio de formación continua, porque esto va a ser de formación continua desde el punto de vista de formación profesional, que va a ser clave, o sea, que va a ser clave y que es fundamental. Y además de formación dual, también algo que en Alemania es otro, yo creo que es admirable y es un gran ejemplo de las cosas que se hacen bien en Alemania. He dicho que la energía nuclear no, pero esto sí. Y realmente, ¿por qué? Porque no solo es necesario que haya un ingeniero, va a ser necesario muchos más espacios de toda la actividad y además una formación permanente, también de los jefes, o sea, yo creo que de todo el mundo. Yo creo que ese tema va a tener que estar encima de la mesa. Y hay mucha gente, o tenemos gente en el caso español con mucha aptitud, y en España también, tengo que decirlo abiertamente, tenemos un problema de actitud también. Porque curiosamente, o sea, nos falta gente y tenemos 3 millones de parados. O sea, que es algo auténticamente incomprensible, donde también es diferente a la pregunta que me has hecho, pues lo tengo que decir, porque es otro de los temas que es incomprensible. Cómo tenemos gente joven y cómo, sin embargo, tenemos cantidad de espacios de trabajos que hacer, y en el caso de la inteligencia artificial vale para todos los sectores, vale para cualquier actividad de lo que sea, y sin embargo tenemos en este caso pues ese problema, ¿no? Tenemos una especial preocupación también y en el sector de IT, por ejemplo, el dato que has dado multiplica por 5. Son 250.000 posiciones que faltan. Y la preocupación que hay adicional de todo este tema también es cómo vamos a dar entrada a perfil joven, que son las actividades que normalmente la IA se está sustituyendo. Y si miramos hacia arriba, la gente que está a punto de jubilarse, también cómo aseguramos que este conocimiento se distribuye. Pues es un tema importante y de preocupación. Pero pasemos al tercer bloque, que es el tema de defensa, seguridad económica y geopolítica. Aquí es un poco más sensible y con mayor velocidad de cambio. En tu propio editorial en nuestra revista hablabas también del nuevo ciclo inversor de defensa como palanca de reindustrialización. La Comisión Europea ha planteado una estrategia común de seguridad, defensa y preparación. Y España y Alemania tenemos ahí en defensa, en seguridad y en espacio, infraestructuras críticas, un terreno muy potente de cooperación industrial. Y aquí, pues, déjame preguntarte, ante un entorno geopolítico cada vez más exigente, donde Europa está reforzando su seguridad económica y desde la autonomía estratégica hasta la soberanía de datos hay una apuesta por la defensa. ¿Puede ese impulso convertirse en un motor clave para la industria europea? ¿Y qué impacto tendrá las empresas y sus diferentes cadenas de valor en todo este entorno? Yo creo que el tema de la defensa, evidentemente, es algo que los europeos vivíamos muy a gusto. Y somos conscientes que estamos en pañales. Estamos en pañales porque hemos confiado en un socio para nosotros especial. Y además quiero decir una cosa, Estados Unidos es un país amigo. Sí. O sea, que un presidente te caiga bien o mal no tiene nada que ver para que el país sea amigo. Y en el caso de Estados Unidos, además para España, es especialmente el país amigo, el país mayor inversor en España. Además, hasta el propio Trump ha dicho, sí, España tiene muchos españoles buenos. Por ejemplo, nosotros, ¿no?
Tiene muchos, no todos, pero muchos, parece. No, pero fíjate, hay un tema que es muy importante poner encima de la mesa. Las empresas españolas, es curioso, donde más invierten es en Estados Unidos. Es decir, más de 80.000 millones de inversión en activos. El segundo país donde más invierten las empresas españolas, ¿cuál es? Reino Unido, con casi otros 80.000 millones. ¿Y por qué? Que yo creo que es lo que también debiéramos de darnos cuenta. Pues son dos países donde sí se cree en la empresa, donde sí se creen las reglas, donde las reglas son claras y donde de forma normal la empresa se acerca a ellas, donde hay menos burocracia, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que también tenemos que aprender de esas cosas. Pero yo siempre digo, porque parece que ahora es la dicotomía de me cae bien o mal, a mí me preocupa mucho, pues, en este caso, pues como el presidente de Estados Unidos también cuando habla de España, o el nuestro cuando habla de Estados Unidos, claro, los aranceles son una tontería comparado con la palabra confianza y que un americano decida que le gusta más un producto español que otro porque estén diciendo todo el día que somos malos. Es decir, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas cosas, como hemos vivido en esta tierra también pues con Cataluña, o etcétera, etcétera, porque al final la confianza rompe muchas veces también lo que son los mercados. Yo creo que es un tema que es importante. Pero bueno, dicho eso, la realidad es que Europa, y cuando hablas con las Fuerzas Armadas, te dicen con toda claridad, y con las grandes empresas de defensa europeas, y digo empresas europeas, no solo españolas, te dicen que en estos momentos para tener una industria de defensa propia en Europa necesitamos mínimo 30 años. Por tanto, para empezar ya tenemos que saber, pero que estamos en pañales, o sea que hay que empezar a trabajar. Ahí va a ser fundamental el efecto que decíamos antes de que necesitamos más Unión Europea, porque o somos capaces de tener algo conjunto que esté desarrollado de una forma inteligente, o realmente cada uno haremos, no sé lo que haremos, pero realmente eso no será una industria real. Tenemos un gran campeón mundial y un gran campeón europeo que es Airbus. Y es de todos. Y ahora con bueno, un de todos, presidente Alemania, español. de Francia, Sí. de España en su parte. Ayer comí yo con Amparo, tenemos presidenta española, Sí. o sea, es un honor. Pero es que eso es lo que hay que hacer. O sea, lo que hay que hacer es grandes campeones europeos, que es lo que se está planteando también tecnológicamente, etcétera. Porque si no somos capaces de generar esos grandes campeones europeos o saber qué es lo que tenemos que hacer todos juntos, estaremos muy perdidos. Por ejemplo, aviones, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, va a haber las tres competencias. Somos líderes mundiales en la aviación civil con Airbus, porque Boeing lo era, pero ya no lo es. Pero los chinos están apretando. Y los chinos están pidiendo en Europa los vistos buenos de certificación para que los aviones chinos también vuelen. Pensar que un avión en estos momentos de aviación civil, los de un pasillo, desde que lo pides que te lo dan pasan 10 años. 9, 10 años es el tal. Pero ¿cuál es el problema? Que dependemos de Estados Unidos. Todos los motores son americanos. O sea, no tenemos en Europa motores. Por tanto, pues tendremos que buscar calidad, pero los motores son americanos. Por ejemplo, hablábamos antes, o en estos momentos es interés que puede decir Estados Unidos, China. Cosa más curiosa, el señor Trump lleva al señor especialista en los chips, porque los chips, los potentes, son los americanos. Nosotros acabamos de mandar una fragata a Chipre, que es la mejor fragata que tenemos. Toda la tecnología es americana. Si le dan un botón, aquello no funciona. Los Patriots que tenemos para defendernos es todo americano. Los datos estamos confiando en Sí, hiperescalares porque americanos. como decía antes que hemos renunciado al gas ruso, también hemos renunciado a la tecnología israelita. O sea, es decir, que son las dos grandes tecnologías en el mundo. Es decir, esa es la realidad. Entonces, el mundo industrial, efectivamente, y especialmente el industrial, va a tener que adaptarse. Nosotros aquí, yo por eso tengo la Gran Cruz al Mérito Militar, porque entre otras cosas nosotros en Europa
ayudamos a desbloquear todo lo que ha sido la base logística que ahora es en Córdoba, o ahora estamos trabajando y vamos a trabajar con el Ejército del Aire en lo que es la base, lo que le llaman BASIC, que es todo tal, para incorporar empresas y también el ecosistema todo lo que son las pymes, porque va a ser necesario. Pero insisto, la clave del tema es un acuerdo entre europeos, es decir, yo qué sé, pues estamos hablando de Thales, de Leonardo, de Indra, de Santa Bárbara, del que toque, ¿eh? Es decir, pero si eso no es así, pues ni en 30, nunca mejor dicho, a 30, 60, 90, ya nunca. Es decir, o sea, que ese es algo donde tenemos que ser conscientes y por eso es cada día más importante más Unión Europea. Sí, la Unión Europea, temas y de Alemania es soberanía fundamental en eso, porque Alemania nos tiene que orientar. Yo creo que es el gran país tractor y tiene que seguir siéndolo. Y decía el ministro de Industria que Alemania era el motor de Europa y nosotros la gasolina. Hay que tener también una visión positiva de este tema. Pues este es mi último debate antes de terminar mi mandato. Así que un brasileño, un vasco, una cámara alemana en España, o sea que esto no puede ser más internacional. Pero vamos a abrir un poco ahora, después de hablar de estos 3 bloques, una ronda de preguntas. Aquí tenemos unos minutos más, un aviso práctico. Si estáis aquí y queréis hacer una pregunta, levantáis la mano. De la parte de los que estáis conectados, está habilitado también para poder a través de Zoom hacer y enviar las preguntas. Y por lo tanto, de aquí a cuantas más mejor, lo respondemos, intentamos ser muy breves y directos para escuchar algo más. Así que sin más, lo paso a que alguien de aquí, ya tenemos la primera pregunta. Muy buenas, soy Sebastián Marchante de Bayersdorf, que es industria cosmética con marcas como Nivea, Eucerin. Y me ha gustado mucho, primero, darle las gracias a la Cámara de Comercio por organizarlo y además lo mucho que se ha hablado de la parte industrial, con lo cual estoy encantado del debate de hoy. Y mi pregunta viene un poquito por aquí. Ahora mismo, pues bueno, como contexto, ¿no? Se está hablando mucho de la ley de industria, que más de 30 años después, pues bueno, empieza o ya se está tramitando y se está hablando de ella. Pero me gustaría saber su opinión de la ley de industria, porque tiene algunos elementos que también son un poco controvertidos, ¿no? Después de 30 años, pues tenemos una oportunidad para no solamente introducir temas críticos, sino añadir elementos como la flexibilización en el mercado laboral, que recientemente en Alemania se está abriendo también el debate de la flexibilización laboral y no ceñirse a una jornada de 8 horas, sino hablar más de que sectores críticos como la industria requieren una flexibilidad en horas a la semana más que en horas diarias. Pero todo esto se obvia, ¿no?, en la ley actual de industria y su conexión con el mercado laboral. Y sí que es verdad que aborda temas de digitalización, pero lo hace desde un marco mucho más teórico, pero no le incluye mecanismos de gobernanza o mecanismos de ejecución, con lo cual es como un quiero, pero no termina de poner en práctica lo que hace falta para desarrollar la industria de España. Entonces, dentro de esto, ¿cuál es su opinión y qué se puede hacer para, aprovechando que ya se ha abierto por fin un debate 30 años después, no se quede en un terreno estéril? Bueno, primero me gustaría hablar un segundo de la industria cosmética, porque España es líder en este tema y además es una de las grandes industrias donde la internacionalización es más potente y donde los ingresos que llegan a España como consecuencia de esa internacionalización son evidentes. Por tanto, lo primero es industria, eso sí que es industria de la buena e innovadora. Es decir, yo creo que es muy importante. Yo creo que has dado el clavo. Es decir, lo uno es como el concurso de Mises. Nos queremos todos, me gusta la paz y ya está. Que es, vamos a hacer una ley de industria. El problema que tenemos en España con industria y con la industria, no sé si pasa en otros países, es que es un ministerio que tiene mucha voluntad siempre, que los ministros son muy amables, pero que no tienen competencias. O sea, lo digo porque, y es así, son muy amables todos, siempre. Pero claro, si al final resulta que vas a hablar de energía y dicen, no, para eso tienes que ir a transición ecológica y energía. Ah, vale. Oye, no, es que el tema de la flexibilidad, no, vete a trabajo. El otro, y dices, bueno, entonces está muy bien, vamos, hacemos una novela muy bonita, pero, y ahora, cuando bajamos a tierra, ¿dónde estamos? Y dices, pues bueno, pues una cosa muy bonita, donde habrá grandes espacios naturales para, digamos, que estamos de acuerdo, pero cuando, digamos, por ejemplo, en estos momentos, un problema en la industria brutal es el absentismo.
sea, el absentismo es el gran problema en estos momentos de la industria, de la empresa en España. Y dentro del absentismo hay una parte muy importante que son los permisos. Por eso yo pedí que me dieran un permiso una semana para descansar un poco de todas las normas que marca la ministra de Trabajo, que no tiene ninguna vocación desde el punto de vista de lo que es una empresa. Y entonces, claro, si tú te encuentras con la ley de industria, pero te estás viendo, vamos a hablar de la democratización de las empresas, es lo último que tenemos, pero ¿esto qué es? Que no son democráticas, oye, están los accionistas, que no se está trabajando en la sostenibilidad, que no se está trabajando en el gobierno corporativo, en la gobernanza. Es ponerte siempre en el ojo del huracán, o sea, que voy a tener que dar el 10% de las acciones tal, que el 50% del consejo van a estar los sindicatos, pero bueno, a ver quién viene a invertir. Es decir, oiga, usted cuénteme lo que quiera, pero por tanto nosotros ahí sí o sea, todo eso lo planteamos desde el punto de vista del diálogo social. Déjenos trabajar con los sindicatos, que llegamos a acuerdos, pero por favor, la parte ideológica, quítemela del medio, porque realmente aquí estamos con anuncios puramente electoralistas permanentes. Entonces, pues nosotros vamos a participar, estamos participando en la industria, además a través de todos los sectores, es decir, porque estamos así, ¿no? Pero la pregunta es, cuando hagamos el libro gordo, decimos en España, de petete, ¿se va a poder aplicar? Cuando luego me vas a llamar y me vas a decir, oye, todo esto está fenomenal, que estoy un problema aquí en la pela porque aquí me falta gente y aquí no pasa nada, ¿por qué? Y un montón de temas que realmente cuando hables de energía, que vas a hablar de energía, cuando hables de sostenibilidad, y dices, oye, pues bueno, pues ha habido un montón de ministerios que están al margen, que son los que mandan verticalmente, y que el otro, pues con buena fe, y lo digo de verdad, con buena fe, y de hecho yo con el ministro tengo muy buena relación, y si fuera Paul estoy seguro que no se atendería, pero ¿cuál es al final la competencia que tiene? Creo que es una tristeza porque no te contesto nada, pero es la reflexión que hago, pero ¿qué es el problema? Es el problema. Es que luego también tenemos un problema. Tenemos ¿cuántos ministerios? A ver, vamos a ver. Os voy a hacer varias preguntas. Primera, ¿cuántos ministerios tenemos? No vale, muchos. Me tienes que decir el número. Siguiente, ¿cómo se llaman los ministros? Yo pensaba que alguno me iba a sacar aprobado, porque si no ya para nota era de qué son. Es decir, bueno, pues es que al final hablábamos de Europa y las competencias europeas y aquí, claro, y encima en un gobierno de coalición, que por cierto, otra vez vuelvo a hablar de Alemania, es un ejemplo en Alemania, pues de la responsabilidad de la clase política, lo digo porque lo digo siempre, no porque esté aquí, y aquí nos mandan los extremos que se tocan y realmente no vemos grandes acuerdos, que es lo que deberíamos de ver, grandes acuerdos entre los dos grandes partidos llamados a gobernar en todo. ¿Te imaginas Sánchez y Feijóo en el mismo gobierno? Como en Alemania. Pues me encantaría imaginármelo, pero creo que va a ser complicado. Es decir, no, es muy complicado. Es decir, porque sobra la gente de los extremos, sobra, y son al final los que parecen que mandan. Y es populismo puro y nos falta el raciocinio de las cosas de comer de las que estamos hablando ya a la mañana. Que yo creo que no son ni derechas ni de izquierdas, lo digo con toda sinceridad, son en nuestro caso, las empresas, yo no me presento a las elecciones ni me voy a presentar, y yo creo que es lo lógico que digamos. Ahora mismo acaba de venir en otro área el tema de la regularización. No tiene ningún sentido que los dos grandes partidos no se hayan sentado a hablar de cómo se hace esto. Eso es política de Estado. Y política europea también. Es decir, se hace como política electoral. Pues yo creo sinceramente que yo no puedo estar de acuerdo con eso, independientemente de que podamos estar de acuerdo con la regularización. Si es que no tiene nada que ver. Pero ¿cómo se hace? ¿De qué manera? ¿Cómo se pacta? Pero esto es una cosa para trabajarla en el tiempo, no porque queda un año y a ver qué pasa y el año que viene se cambia. Es decir, no sé. ¿Tenemos más de una pregunta por aquí? Antonio, muchísimas gracias por compartir tus ideas y visiones con nosotros y a la Cámara de organizar estos fantásticos eventos. Yo tengo dos preguntas muy breves. Has hablado de Europa, ¿vale? ¿Cómo conseguimos más Europa? ¿Cómo conseguimos una Europa más flexible? Me inquieta qué medidas. ¿Tienes algo en la cabeza que se podría cambiar en Europa para tener y llegar a esta flexibilidad y agilidad que todos deseamos?
Y la segunda pregunta es, a corto o medio plazo, ¿cómo ves el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral? Las preguntas cortas, las respuestas largas. Bueno, a la pregunta primera, por lo menos Europa se ha dado cuenta que algo está pasando, que hasta ahora parecía que no pasaba. Por tanto, y de hecho ya los decretos ómnibus que se han programado sobre el tema, básicamente sobre la burocracia, el famoso Estado 28, yo creo que, es decir, ahora, el problema os lo decía antes, que es que cuando en Europa algo están todos de acuerdo, tardan 6 meses. Claro, y en 6 meses, y con la inteligencia artificial en la mano, pues te va a contar, los demás, cuando nosotros vamos, ellos han vuelto. Es decir, yo creo que ese es el gran problema. Yo creo que Europa, he hablado de España, Europa tiene un problema también grande en estos momentos con los populistas y con los populismos. Yo creo que están influyendo muchísimo en todos los países. Es triste, pero es así. Y por eso es tan importante que por lo menos la gente centrada, la gente moderada, se centre en las cosas de verdad, porque si no perdemos el espacio. Pero efectivamente, en momentos de estos de crisis siempre el populismo crece y está ahí. Y es verdad que está en toda Europa. Vamos a ver en Francia qué pasa con las elecciones, etcétera, etcétera. Bueno, en Hungría las cosas afortunadamente han salido bien, pero esta es una realidad que no solo española, sino que está... Es más, a España ha llegado más tarde, pero que está. Por cierto, que hay un tema en los populismos, perdona, porque quiero aclararlo, que parece que solo son populistas unos. No, son los otros también. O sea, a mí no me vale decir que eso es que no voy a nombrar, pues no, también pasa menos mal que no hay periodistas. Todos los extremos. Pero los dos extremos se tocan, ¿eh? O incluso hay un partido apoyando todo el día a este gobierno que mataba gente y todavía no ha pedido perdón, ¿eh? Que yo soy vasco. O sea, que eso me parece mucho peor que todo lo demás que estoy oyendo. Lo digo porque eso también lo tengo que decir, ¿no? En cuanto al tema de la inteligencia artificial, era, perdona, porque... La fuerza de trabajo. Sí, en el mercado. Bueno, yo creo que es evidente. O sea, que se van a crear muchísimos empleos. O sea, yo creo que para las empresas hay dos espacios. Bueno, humanamente y lógicamente hay una parte preocupante. Para las empresas hay dos espacios. Uno, lo hemos dicho antes, se necesita gente. Falta gente y hay que hablar rápidamente de preparación de gente. Os voy a decir, por ejemplo, un tema que el otro día estaba con la CRUE, con los rectores de las universidades, ¿no? En las universidades, por ejemplo, hay un tema curioso. A diferencia de las empresas, en este momento está prohibido trabajar con la inteligencia artificial, en la mayoría de ellas. Y sin embargo, en cuanto la persona que sale con el grado sale de ahí, en el momento que le van a pedir entrar en una consultora o en tal, le dicen, ¿y tú qué sabes de inteligencia artificial? Es un absurdo. Y es verdad que tampoco vale que el que está estudiando la carrera se lo haga todo la máquina. Pero, por ejemplo, o sea, fíjate, por ejemplo, es una complicación, pero ¿cómo formamos, cómo gestionamos para introducir también en la propia universidad el efecto de la inteligencia artificial? Como te dicen, es que sin una tesis, y es verdad, yo haría mañana 10 tesis, es decir, porque realmente aprietas el botón y te ahorras 2 años. O te puedes ahorrar bastante. Entonces, por ejemplo, ese es un debate que no solo está en el mundo de la empresa, sino que ya está también en el mundo de la educación encima de la mesa. Y nosotros sí tenemos que participar en cómo, yo no quiero dar clases, pero sí qué es lo que necesitamos, cómo y de qué manera, porque el mundo de la empresa sí necesita de la inteligencia artificial y sí necesita que la gente que venga a mi compañía esté preparada en este aspecto. ¿Tú crees que se va a crear empleo o va a disminuir? Se va a crear, se va a crear muchísimo empleo y de hecho los datos lo dicen. Ahora, lo que pasa es que se va a crear muchísimo empleo y de la gente, pero a ver, también es verdad, destrucción de empleo, o sea, eso es evidente. Y de la destrucción de empleo, lo que sí va a haber que hacer es detectar qué gente, vamos a decirlo, es reciclable y qué gente no lo es. A la gente que no lo es habrá que ayudarle. Pero lo que no puede pasar, que es lo que estamos viendo muchas veces, es que al final tomamos medidas y como muchas veces la política se mete por medio, donde al final lanzas mensajes donde al final dice, bueno, gente, bueno, pues si me puede compensar a mí más, no voy a decir estar subvencionado, pero vivir de aquella manera que estar metido en el sistema.
Cuando hablamos, por ejemplo, en estos momentos del tema impositivo en España, es que en España el 24% de la economía es sumergida. Claro, y luego te dicen los impuestos. Por ejemplo, no viene la pregunta, pero es que también me lo he puesto a huevo para decirlo. Es que cuando hablamos de la presión fiscal, que este gobierno dice que tenemos la presión fiscal menor que la de Europa, es verdad que si divides lo que recauda el Estado por el número de españoles, la presión fiscal es menor que la europea. Pero si divides lo que recauda el Estado por lo que pagamos los españoles que pagamos, es mucho mayor. Porque, insisto, el 24% es economía sumergida, cosa que en Alemania por ahí es un 13, es un 12, un 13. Cuidado, en Madrid es un 14. ¿Por qué? Porque cuando los impuestos son razonables, pues la gente paga. Es decir, pero bueno, pero a la pregunta que me ibas, ese es uno de los grandes temas que va a haber que gestionar. Pero va a haber que gestionar muy inteligentemente, porque no podemos abandonar al que lógicamente quede fuera, pero evidentemente sí tenemos que forzar a que la gente se recicle, como nos va a pasar a los demás. O sea, eso es así. Pero se van a crear muchísimos puestos diferentes, mejor retribuidos. Y además vamos a solucionar un problema, porque eso supongo que lo tendréis también. En estos momentos la rotación de la gente que vale es enorme. Lo decía Ursula von der Leyen, ya lo decía en su momento y tiene toda razón, que ya no son las personas las que buscan el puesto de trabajo en las empresas, sino que son las empresas las que buscan a la persona. Y se sienta y dice, a ver, vamos a ver, el viernes no voy, el tal no sé qué. Y la rotación que está habiendo, que también las empresas necesitamos la carrera profesional dentro y tal, estamos viendo que mucha gente va cambiando, sobre todo gente joven, que tampoco es bueno para ellos, y es porque realmente falta mucha gente. Martín, ¿hay alguna pregunta en el chat? No. Nos da tiempo para una última pregunta para cerrar. Sí, buenos días y muchas gracias. Yo soy Verónica Sonegara del Grupo Schwarz. Mi pregunta es, España tiene un lazo muy especial con América Latina. Entonces, ¿cómo la Unión Europea puede tener ventajas a través de las especiales relaciones que tiene España con América Latina? Bueno, yo he dicho, yo soy presidente de los empresarios iberoamericanos, es decir, en estos momentos, y tenemos la cumbre iberoamericana, la tenemos en noviembre, que os invito a que vengáis a la cumbre empresarial. Tenemos de lo que somos todos los empresarios de Iberoamérica, también están los portugueses, y trasladamos las conclusiones que tenemos a la cumbre de jefes de Estado, que ahora será en noviembre. Por lo tanto, lo primero de eso te quedéis. Nosotros tenemos una relación muy especial con Iberoamérica, creo que lo conocéis, muchos de vosotros habéis estado y muchos habéis trabajado también allí. Nosotros tenemos una relación especial con cada una de las BDIs que hay por Iberoamérica. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, en estos momentos, todo lo que es el tratado, por ejemplo, en estos momentos con México y Estados Unidos nos ha favorecido o nos viene muy bien. Y España es un buen, sobre todo España es el puente para entrada en Europa. Hemos trabajado muchísimo en el acuerdo de Mercosur. Yo creo que el tema ha sido muy importante y ahí hemos ido juntos. También ha habido el problema con Francia, pero realmente el efecto Mercosur abre un espacio impresionante en lo que son las relaciones comerciales y de inversión, también de inversión de Iberoamérica en España, bueno, en España, en Europa, y yo creo que es algo importantísimo. Es verdad que las empresas, depende en qué países en Iberoamérica, lo han pasado mal. También hay que decirlo, precisamente porque siempre que pedimos la palabra confianza, que es seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de norma, pues no se ha dado de esa manera y tenemos ejemplos claros. Y el inversor europeo, también el español, en el tema de Latinoamérica siempre ha estado un poco más, o sea, pensándoselo un poco más. Yo creo que se abre ahora, insisto, ese espacio. Yo creo que lo que ha sido el acuerdo Mercosur es muy importante. Para nosotros Brasil es importantísimo, o sea que es el gran motor de Iberoamérica. Hablan portugués, pero es igual, pero son el gran motor
de Iberoamérica, como Colombia, México, son los grandes países, Chile ahora que ha vuelto a la senda. Y entonces, bueno, yo creo que en estos momentos las empresas españolas están entrando, pero sobre todo, insisto, somos un gran puente y en este caso la COE lo es. Nosotros tenemos, además, en Madrid la propia Secretaría General de los Empresarios Iberoamericanos la tenemos en COE y tenemos un trabajo permanente con la Secretaría General Iberoamericana, con el Secretario General de Iberoamérica, en este momento con Andrés, en todo lo que es nuestras relaciones y siempre tenemos relaciones permanentes con cada uno de los países, con las organizaciones empresariales de uno y otro lado del charco que decimos aquí, y la verdad es que funciona muy bien, pero efectivamente yo creo que si algo se ha demostrado en todo lo que estamos viviendo es que el mundo es global y tenemos que entrar en todos los espacios y cuando nos están cerrando unos países tenemos que volver e ir a otros y yo creo que Iberoamérica es uno de esos países donde somos bien acogidos, es decir, pero somos acogidos los europeos, es decir, y yo creo que yo animaría a las empresas alemanas, que ya estáis, pero todavía estar más. Hay algo que sí me gustaría decir, además, es que para mí las empresas alemanas que estáis en España, para mí son empresas españolas. Y creo que lo sabéis los socios de COE, que es así. Es decir, yo en casa, o sea, cualquier empresa que está aquí es, bueno, y algunas, no sé, es que Siemens, yo no sé si es más española que alemana, porque lleva aquí 200 años. Es decir, es que cuántas empresas que muchos de vosotros representáis, es que nosotros no entendemos que no son españolas. Es decir, yo creo que es así. Por tanto, hay lo que sí lo digo a la Cámara Alemana, también al ministro, y lo sabe, que para nosotros es además una maravilla poder echaros una mano en todo lo que pueda ser nuestra buenas relaciones, en este caso con Iberoamérica, que es verdad que a nosotros sí nos une algo importante, que es una cultura, igual el idioma, etcétera, que son cosas que influyen de forma muy determinante. Por cierto, sí me gustaría que me haya hablado del ministro, que le saludes a la embajadora, que me parece una persona maravillosa, que está haciendo un trabajo fenomenal y que le voy a echar de menos. Lo digo porque me parece una maravilla de persona y de verdad y hay que agradecerle muchísimo porque además siempre está alegre, es muy activa, proactiva. Y yo creo que habéis tenido una embajadora impresionante en España. Supongo que el que venga será parecido, pues lo han puesto difícil. Pues de aquí un fuerte abrazo a María y también a COE, que es la casa de nuestra representación. He tenido el gusto de estar contigo en tu despacho desde T-Systems y he visto que tienes muchos recuerdos de empresas ahí y queríamos compartir contigo un recuerdo que es el libro de 100 años de la Cámara Alemana para que puedas tener ahí y una revista donde hay un tal de Antonio Garamendi que hace unas buenas resultados de entrevista que está ahí registrada. Y el libro, espero que haya hecho algo diferente a lo que pone aquí. Y el libro de 100 años. Así muy que bien. Muchas Pues gracias a todos por participar con nosotros. Lucha, te dejamos para que digas unas palabras del cierre. Bueno, ya llegamos al final de nuestro desayuno. De hecho, el desayuno todavía falta. Muchas gracias, Antonio, Osmar, por ese enriquecedor debate. Tocaron muchos temas, muchos retos, desafíos, pero también oportunidades. Siempre los invito a ver el vaso medio lleno y no vacío, así que nos queda trabajo por delante. Y bueno, también nos queda trabajo por delante porque tenemos unas semanas llenas de actividades en las próximas semanas. La próxima semana estamos con nuestro segundo encuentro regional en Vitoria con nuestros afiliados, conociendo las bondades de Vitoria, de un polo industrial. Después, no olvidar también hay que moverse. Tenemos el torneo de pádel en Barcelona y Madrid, invitados a participar. Y también el 3 de junio, pues una fecha muy importante en la vida de nuestra Cámara, nuestra Asamblea General, donde nos toca despedir a nuestro querido Osmar, nuestro presidente.
bueno, elegir un presidente o una presidenta nueva. Así que nuevamente muchas gracias a todos los que nos han acompañado de manera online, a todos ustedes por acompañarnos acá en la sala y los que están acá premiados porque pueden pasar a un desayuno y bueno, seguir, digamos, el diálogo. Muchas gracias y hasta muy pronto.